Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 44º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2002 tenía a Boca Juniors, que quería conseguir su tercer título consecutivo en la 43ª edición de este torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Esta edición contó nuevamente con 34 equipos. Entre el 26 de septiembre y el 29 de noviembre del 2001 se disputó la fase previa entre los clubes mexicanos y venezolanos. La pre-Libertadores comenzó en el Luis Loreto Lira de Valera con el encuentro de Trujillanos y Caracas. El subcampeón de Venezuela logró la victoria gracias al gol de José Félix Gutiérrez en el minuto 32. Monarcas, quien hacía su debut, enfrentó al América en el Estadio Morelos. El brasileño Edson de Faria y Jesús Mendoza adelantaron a las Águilas. El argentino Adrián Cano descontó y el colombiano Leonardo Fabio Morena aseguró la victoria águila. En su travesía a Venezuela, Morelia se enfrentó primero a Trujillanos. En Valera, el equipo de Luis Fernando Tena obtuvo los 3 puntos gracias al gol tempranero de Javier Lozano a los 11 minutos de juego. Monarcas se enfrentó a Caracas 2 días más tarde en el Brígido Iriarte. El campeón venezolano venció contándose Alexander Rondón, Jorge Rocas y Héctor González. Lozano descontó, pero no logró evitar la derrota del Morelia. Después, Trujillanos se convirtió en el primer oponente del América en Venezuela. Los guerreros de la montaña se adelantaron con Giovanni Rivero. Las Águilas empataron con Moreno, pero en la segunda parte, el equipo de Valera ganó gracias al tanto de Daniel Muñoz. El equipo dirigido por Manuel Lapuente visitó al Caracas 2 días más tarde y lograron adelantarse con el chileno Iván Zamorano. La visita fue ordenada y los rojos del Ávila igualaron con González. Las revanchas comenzaron cuando las Águilas recibieron de local al Morelia. Los goles de Zamorano y Cristian Patiño en el segundo tiempo dieron la victoria al América, que se convertía en el líder del grupo. En el Brígido Iriarte, Caracas impuso a Trujillanos con las anotaciones del argentino Rodrigo Triep González y el brasileño Ederley Pereira, quienes le dieron la punta al local junto al América. Mientras tanto, Trujillanos hizo una visita al Morelia durante su primer partido en México. Monarcas reaccionó e igualó en puntos a los de Manuel Plasencia gracias al doblete de José Antonio Noriega y la anotación de Ismael Íñiguez. El equipo de Valera fue recibido por América en el Azteca 2 días más tarde. Zamorano adelantó al equipo de La Puente, mientras que Gutiérrez lo empató. Después de los dobletes de Zamorano y Moreno y los goles del colombiano Frankie Oviedo y José García, permitieron que las Águilas califiquen por tercera vez a la fase de grupos. En el Estadio Morelos se llevaría a cabo un duelo importante por la segunda posición entre Monarcas y Caracas. Con goles del argentino Darío Franco, Noriega y el brasileño Alex Fernández, Morel superó al conjunto de Carlos Moreno en la clasificación. Sin embargo, el campeón de Venezuela todavía tenía una posibilidad de clasificar, que consistía en vencer al América en el Estadio Azteca. Sin embargo, el gol de Mendoza frustró su sueño y el clasificado fue Monarcas. Después del torneo, el empresario Alejandro Burillo informó que la Federación Venezolana solicitó $18 millones para renovar el convenio de la realización de esta liguilla por 7 años más, al que le faltaba una copa más al convenio que regía esta edición. En el Salón Galas del Hotel Jack y Golf Club Paraguayo de Asunción, el 14 de diciembre del 2001 se llevó a cabo el sorteo de la fase grupal. El 29 de diciembre se anunció la agenda de los encuentros con todos los equipos que se habían clasificado, y las fechas serían del 5 de febrero al 11 de abril del 2002. La única novedad de los bombos fue el intercambio de posiciones entre los equipos peruanos y chilenos. A partir de esta edición se informó que solo se mostrarán publicidades exclusivas de las marcas patrocinadoras de la competición, como era el caso de Samsung, Toyota y Mastercard. Se informó que se suspendería la competición después de los cuartos de final debido a la celebración de la Copa del Mundo en Corea del Sur y Japón. La crisis económica en Argentina del 2001, que produjo muchas manifestaciones, afectó negativamente a la competencia a nivel televisivo, ya que PCN se declaró en bancarrota en febrero del 2002 debido a la desaparición del plan de convertibilidad en aquel país, ya que priorizaba los pesos argentinos por encima de los dólares. Además, el mencionado canal tenía deudas con la Conmebol que le pusieron además el fin a las copas Mercosur y Merconorte, e inclusive en el caso de esta última se rescindió el contrato con Teledeportes, parte del grupo Clarín, por falta de pago en plena competencia. Hicks estableció Pan American Sports Holding a través de sus negocios y la fusionó con una de sus cadenas rivales para que se transmitieran los partidos. De esta manera, la Copa Libertadores pasaba a Fox Sports, lo que llegaba a 10 millones de hogares del continente, garantizando su disputa y el inicio de una nueva era a nivel televisivo. Sin embargo, esto resultó en una disminución del 30% en los premios, pese a mantenerse a los $150.000 por partido de local, por ejemplo, y por el que equipos como Boca y River estaban en desacuerdo.
En su debut en Matute, Alianza Lima y Cerro Porteño empataron sin goles por el grupo 1. Sao Caetano fue recibido en Calama al día siguiente por Cobreloa. Cristian Gómez y Wagner pusieron el empate parcial. Luego Rodrigo Meléndez y Somalia vieron la roja. Después Mauricio Dinamarca de penal otorgó la victoria al equipo local. En la segunda fecha, Sao Caetano y Alianza Lima se enfrentaron en el Anacleto Campanella. El equipo de Jair Pizerni ganó con fuerza y logró su primer triunfo gracias a los goles de Serginho Brandao por 2 ocasiones Daniel. Cerro Porteño recibió a Cobreloa en la olla la semana siguiente. El conjunto de Mario Yaquet ganó en su estadio con el doblete de César Ramírez y la anotación de Francisco Ferreira, lo que lo colocó como líder del grupo. En la tercera jornada, Cobreloa recibió a Alianza Lima en el Municipal de Calama y logró una paliza con goles de Gómez, Juan Carlos Madrid, Fernando Cornejo de penal y el doblete de Patricio Galás, lo que le permitió obtener su segunda victoria. Después Cerro Porteño se trasladó a Ciudad del Este para enfrentarse a Sao Caetano. Luego de que Ramírez marcó el primer tanto, Silvio Luis le atajó un penal. Luego, las anotaciones de Wagner, Rubens Cardoso y Brandao dieron la victoria al Azulao en Paraguay. Las revanchas comenzaron cuando el Ciclón se midió a Alianza Lima en La Hoya. Los campeones paraguayos lograron la victoria gracias a los goles de Jorge Chucado y el autogol de José Soto, lo que les permitió continuar con opciones de clasificar. Al día siguiente, Sao Caetano enfrentó a Cobreloa y logró vencerlo con los tantos de Brandao, Wagner y Gómez en contra, aunque sufrió la expulsión de Daucinho a 3 minutos del final. El Azulao lograba establecer su posición de puntero. En la penúltima fecha, los subcampeones brasileños viajaron a Matute para visitar al eliminado Alianza Lima. Wagner, Brandao y Mesías lograron con sus tantos amarrar una plaza para su equipo de los 16 mejores por segunda vez en la competición en sus 13 años de vida. Cobreloa recibió a Cerro Porteño la semana siguiente. Galaz adelantó a los chilenos, pero la expulsión de Walter Fretes complicó las cosas del campeón paraguayo. Después Dinamarca y el uruguayo Osvaldo Canovio dieron el triunfo a los de Nelson Acosta. En el último partido, Cerro se enfrentó a Sao Caetano con la responsabilidad de ganar para mantenerse vivo. Fue posible gracias al gol de Achucado en el minuto 74, pero su destino dependía de lo que hiciera Cobreloa en Lima. Los Zorros del Desierto visitaron a Alianza Lima. Los chilenos adelantaron con Dinamarca, pero Wilmer Aguirre marcó el empate. Cerca del final, Canovio le daba a Cobreloa el boleto a octavos de final. El comienzo del grupo 2 enfrentó a Oriente Petrolero y Gremio. Los gauchos obtuvieron la ventaja con el doblete de Rodrigo Méndez, pero José Alfredo Castillo y el argentino Fabio Jiménez lo igualaron. La visita ganó sin brillo contra dos de Méndez y Anderson Lima. Al día siguiente, un duelo de debutantes en Cusco. Cienciano recibió a 12 de octubre en el Estadio Garcilaso de La Vega. Los cusqueños lograron la victoria con los goles de Germán Carti y el doblete del mexicano Héctor Hernández. En su segundo duelo, Oriente Petrolero recibió al equipo del uruguayo Carlos Daniel Jurado. Los goles de Roger Suárez, Jiménez y Castillo permitieron a los aliados vencer en Santa Cruz de la Sierra. Después del segundo tanto, Raúl Justiniano y Miguel Ortega fueron expulsados. Luego el equipo de Víctor Antelo visitó a 12 de octubre en el Estadio de Olimpia, donde fue local el cuadro de Itauguá. Aunque José Mendieta y Castillo consiguieron un empate temporal, el doblete de César Cañete determinó la victoria de los tejedores. Mientras tanto, Cienciano fue recibido por Gremio en el Olímpico de Porto Alegre. Con goles de Fabio Avallano y Méndez, los de Porto Alegre consiguieron una victoria cómoda y se colocaron como líderes de grupo. El cuadro dirigido por Tite jugó su tercer cotejo en casa contra Oriente Petrolero. Gremio se adelantó con triplete de Méndez, pero el doblete de Jiménez lo asustó. Sin embargo, los gauchos se impusieron en el Olímpico Monumental de Porto Alegre. En su próxima cita, el equipo tricolor se presentó en el Manuel Ferreira ante 12 de octubre, sin embargo no tuvo éxito. El cuadro de Itauguá ganó gracias al gol de Luis Monzón y Tarley fue suspendido por un año tras agredir al árbitro asistente. En su cuarto encuentro, Cienciano visitó a los dirigidos por Saturnino Arrúa. El único gol del triunfo de 12 de octubre fue anotado por Raúl Román, quien convirtió a su equipo en uno de los líderes del grupo. En la quinta fecha, los tejedores se trasladaron a Santa Cruz para enfrentar a Oriente Petrolero. El único gol del partido fue marcado por Castillo, lo que permitió a los albiverdes seguir con vida. Gremio visitó a Cienciano al día siguiente. El uruguayo Ernesto Zapata adelantó a la Furia Roja y el empate lo marcó Méndez. A 11 minutos del final, el mexicano Gerardo Fernández dio los 3 puntos a los cusqueños, lo que provocaba un cierre de grupo cardíaco. Aunque Gremio y 12 de octubre necesitaban de empatar para obtener la clasificación, el tricolor venció con el gol de Lima y logró su objetivo al igual que ganar el grupo. Los paraguayos necesitaban noticias desde el Cusco. En dicha ciudad, Cienciano acogió a Oriente Petrolero. Los cusqueños alcanzaron los octavos de final en su estreno continental con los tantos de Hernández y César Caguantico, y Perú alcanzaba esta instancia luego de 2 ediciones. El grupo 3 comenzó en Potosí, la ciudad más alta en albergar el torneo. San Lorenzo fue derrotado por el Real de aquella localidad con el tanto del argentino Roberto Correa. Mientras tanto, en otra ciudad de altura pero más conocida, como lo era Quito, el Nacional enfrentó a Peñarol y consiguió su primer triunfo en esta edición con el tanto de Belio Ordóñez. En el centenario, Peñarol y Real Potosí se enfrentaron por la segunda
segunda jornada. Los dirigidos por Gregorio Pérez ganaron con claridad con los tantos del argentino Daniel Jiménez, Carlos Bueno, Fernando Fajardo y un penal de Pablo Bengoechea. A la semana siguiente San Lorenzo enfrentó a El Nacional y logró ganar con un penal tempranero de Alberto Acosta. En la visita Juan Bulbano vio la roja y el ganador fue el campeón de la Copa Mercosur. En la tercera fecha se midieron Real Potosí y el Nacional. Ordóñez se adelantó a los puros criollos con un doblete y Cristian Reinaldo lo igualó en el medio. Después Modesto Valencia marcó otro doblete y la victoria fue para el conjunto del brasileño Paulo Massa. San Lorenzo fue recibido por Peñarol en el Centenario luego. Sebastián Saja detuvo un penal a Bengoechea, pero los del chileno Manuel Pellegrini perdieron debido al gol de Fabián Canovio. La semana siguiente comenzaron las vueltas con Peñarol y el Nacional. Con tantos de Gabriel Cedrés, Bengoechea de penal y el camerunés Joseph Akongo, el Manja se convirtió en liga de grupo. Esto debido a lo que ocurrió en el nuevo gasómetro. San Lorenzo jugó contra Real Potosí. Acosta y Correa dieron empate parcial en la primera parte. Posteriormente, el Ciclón logró una importante goleada merced a los goles de Claudio Sarría, Diego Capria, Raúl Esteves y Guillermo Franco. En Potosí, el Real se enfrentó a Peñarol y logró un triunfo contundente gracias al hat-trick de Reinaldo y los goles de Raúl Cardoso, Darwin Peña y Wilder Zavala, lo que permitió a los realistas mantener sus opciones de clasificar. La quinta jornada finalizó en Quito al enfrentarse el Nacional y San Lorenzo en el Olímpico Atahualpa. Los goles de Santiago Morales, Ordóñez y Ángel Fernández permitieron al subcampeón de Ecuador igualar en puntaje a Peñarol. En Bajo Flores se enfrentaron San Lorenzo y el Manja en la fecha final. El carbonero rompió una racha de 5 años sin ganar fuera de su país gracias a los goles de Cedrés y Pablo Gaglianone, lo que le permitió pasar a octavos de final como líder de grupo. En Quito, el Nacional jugó contra Real Potosí y Diego Herrera marcó el primer tanto en el encuentro en el que se despedía de su equipo. Franklin Anagonó marcó el segundo tanto y así el equipo de Massa consiguió una nueva clasificación. En Curitiba, Atlético Paranaense y Bolívar iniciaron el juego del grupo 4. Alex Mineiro empató la ventaja obtenida por Edgar Olivares y Joaquín Botero logró no solamente para los celestes sino para todo el fútbol boliviano, que era la primera victoria en Brasil. América de Cali jugó su primer encuentro en esa edición contra Olmedo 2 días después. A 8 minutos del final del encuentro, los Escarlatas ganaron con el gol de Jorge Vanguero. En Río Bamba, los dos perdedores de la primera jornada se enfrentaron en la segunda. Olmedo y Paranaense empataron parcialmente gracias a los goles de Max Mesías y Alessandro. Después Mesías otorgó los 3 puntos al equipo de Fernando Tonaires. En La Paz, Bolívar y América se enfrentaron al día siguiente. Edison Mafla aventajó al equipo de Jaime de la Pava. Rubén Tufiño logró el empate, lo que permitió a su equipo mantener su posición de puntero. Días después, Pedro Quiberquis del cuadro celeste fue suspendido por dopaje. La semana siguiente, los Escarlatas visitaron al Paranaense. Flavio Luis adelantó rápido a los dirigidos por Juninho. América logró empatar con gol de Pablo Jaramillo. Y sí, un brasileño actuaba mal. Al día siguiente, Olmedo recibió a Bolívar y se adelantó con Carlos Caicedo. Olivares fue expulsado y luego Héctor González, Daniel Mira y un penal de Miguel Prado dieron la goleada local. Potero descontó para los de Vladimir Soria. El Ciclón Andino se enfrentó al América en el Olímpico de Riobamba para iniciar las revanchas. Olmedo estuvo muy cerca de clasificar cuando Mina anotó el único gol del partido que le dio la victoria. Después Bolívar enfrentó al Paranaense sacando ventaja con Miguel Mercado, pero el Furazao respondió con tantos de Cleverson y Lampard duplicado. Dagoberto y Adriano Gavirú daban la goleada a los paranaenses, pero no fue así al final. El argentino Horacio Chiorazo por duplicado, su compatriota Martín Digori y el brasileño Julio César Ferreira permitieron la hazaña del empate a 5, épico. La penúltima jornada vivió al campeón brasileño ante Olmedo. Atlético Paranaense mantuvo sus opciones de clasificar merced al doblete de tiros libres de Luisinho Neto, lo que le permitió su primera victoria tardía para la expectativa que tenía. Bolívar fue recibido por América 2 días más tarde. Julián Vázquez logró llevar los 3 puntos a la mechita gracias a su doblete y así era escolta de Olmedo, quien lograba de esa forma la clasificación a octavos de final. La fecha final vio a Bolívar enfrentándose a Olmedo y logró ganar con los goles de Botero y Chiorazo. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que no pudo superar al América en la tabla por diferencia de goles. Al día siguiente Paranaense visitó Cali, pero América demostró una producción impresionante siendo muy superior y goleó con tantos de David Ferreira, Mafra por duplicado, Tresor Moreno y el penal de Fabián Vargas para clasificarse. En el Estadio Morelos, Morelia y Vélez Sarsfield iniciaron la actividad por el grupo 5 sin anotaciones. Sporting Cristal recibió a Nacional en Lima y Juliño adelantó a los limenses.
Con doblete de Richard Morales y tantos de Oscar Morales y Gustavo Méndez, el Bolso ganó a pesar de sufrir un doble descuento al final de Fabio Maestri. Los dirigidos por Daniel Carreño jugaron su segundo compromiso ante Morelia. El argentino Diego Galván empató la ventaja que abrió Fabián Coelho. En Montevideo, Franco en contra y Andrés Scotti adelantaron a Nacional y luego Flavio Davino y el Tato Noriega establecieron el empate. Luego Vélez recibió a Cristal y Liniers 5 años después de la serie histórica que nos enfrentó. Como en el pasado se marcó un tanto, pero esta vez fue a favor del Fortín quien ganó con tanto de Roberto Nani. Los dirigidos por Edgardo Bauza visitaron a Nacional y su tercer cotejo. Richard Morales adelantó al campeón uruguayo con un tiro de cabeza. En Montevideo, Nani y Federico Domínguez obtuvieron la ventaja para Vélez, pero el Chengue Morales logró empatar. En Morelos, Cristal fue decidido por Morelia y fue batido con goles de Hugo Chávez, Fernández, Davino e Íñiguez. José Moisela vio la roja. Los dirigidos por el argentino Rubén Omar Romano eran líderes por diferencia de gol. Las revanchas iniciaron con Monarcas visitando a Vélez. Domínguez de penal adelantó al Fortín después de que Fabián Cubero fuera expulsado. Sin embargo, Morelia obtuvo una importante victoria gracias al doblete de Fernández y el tanto de Noriega, manteniendo el liderato. En el centenario al día siguiente, Nacional enfrentó a Sporting Cristal y logró ganar con tanto de Oscar Morales, lo que permitió a Nacional no perder terreno ante Monarcas en la tabla. Al minuto 70, Miguel Villalta fue expulsado. En la quinta fecha, Cristal recibió a Vélez, quien se adelantó con Domínguez. Yuliña y Maestri remontaron para los del brasileño Paulo Autuori, pero Emiliano Dudar y Flavicio Fuentes dieron el triunfo al Fortín que todavía tenía opciones de clasificar. Morelia enfrentó a Nacional en Michoacán. El primer empate fue marcado por Noriega y Gustavo Varela, pero el argentino Alejandro Claría y Oscar Rodríguez lo empataron nuevamente. Monarcas obtuvo la clasificación gracias a los goles de Fernández y Noriega de penal. En la fecha final, Cristal enfrentó a Morelia. Los mexicanos lograron la victoria gracias al tanto de Fernández, con el que Monarcas cerró una gran actuación siendo líder. Ambos terminaron con 10 jugadores. En Liniers, Vélez y Nacional determinaron al segundo clasificado. Aprovechando la mala actuación del equipo local, el Bolso ganó con el gol de Marco Mancini en el primer cuarto de hora del cotejo y se clasificó entre los 16 mejores de la Copa. El Luis Francini de defensor resistió el inicio del grupo 6 entre Montevideo Wanderers y Emelec. Con el doblete de Julio de Sousa y el tanto de Claudio Dadomo, el bohemio conseguía los 3 puntos en casa. El gol de descuento fue de Carlos Juárez de penal. El bicampeón Boca Juniors comenzó la defensa de su título empatando a 0 ante Santiago Wanderers. El equipo dirigido por el argentino Ricardo Dabrowski fue Viña del Mar para enfrentar a Montevideo Wanderers como local. El campeón chileno sacó la ventaja con Cristian Gálvez. Sergio Blanco logró marcar el empate del bohemio. Ambos acabaron con 10. La semana siguiente Emelec recibió Boca, cuyo avión recibió 2 amenazas falsas de bomba. Luis Moreira aventajó a los eléctricos. Sin embargo, los ceneices obtuvieron el triunfo con el penal de Guillermo Barros Esqueloto y Héctor Bracamonte. La tercera fecha enfrentó a los dirigidos por el uruguayo Oscar Tavares con Montevideo Wanderers. Boca ganó gracias a los goles de Nicolás Budicio y Cristian Traverso, aunque Juan Román Riquelme salió por lesión en el cotejo. En el George Cowell, Emelec enfrentó a Santiago Wanderers. Al minuto 68, Juárez marcó el primer gol para el equipo de Cato Sevilla. Jaime Riveros marcó el empate para el campeón chileno 8 minutos después. En este mismo lugar comenzaron las revanchas entre el equipo de Guayaquil y Montevideo Wanderers. Cerca del final, los uruguayos obtuvieron los 3 puntos gracias al penal de Blanco. Santiago Wanderers se enfrentó a Boca en el Sausalito al día siguiente. Los catudos ganaron gracias a la anotación del uruguayo Silvio Fernández, que los mantuvo en la pelea por el pase de ronda. Para sobrevivir debía superar a su tocayo Wanderers en Montevideo. El equipo sólido y compacto de Santiago Stolaza ganó gracias a los goles de Sebastián Eguren, Fernández en contra y Blanco, lo que les permitió el pase a octavos. Boca logró alcanzar su objetivo al vencer a Emelec en su quinto juego. Después de un duelo discreto, el gol de Barros Esqueloto permitió al bicampeón ser puntero junto a Wanderers de Montevideo. En el Francini, ambos equipos determinarían al vencedor del grupo en la fecha final. Walter Gaitán marcó el primer tanto y luego Cristian Jiménez aumentó la diferencia y Boca acabó liderando el grupo. Ambos terminaron en el cotejo con 10 jugadores. El Municipal de Valparaíso fue donde Santiago Wanderers enfrentó a Emelec en su último partido. Los catudos obtuvieron la victoria gracias al tanto de Fernández y el autogol de Luis Zambrano, con lo que finalizó una buena participación. América comenzó su participación en el grupo 7 al enfrentarse al debutante Talleres de Córdoba en el Estadio Azteca. Las Águilas ganaron gracias a los goles del uruguayo Marcelo Lipatín y el argentino Hugo Castillo. En su segundo partido contra River, el matador de Córdoba logró una igualdad a 0. Después Tuluá enfrentó al América en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, donde fungió de local el equipo Corazón del Valle. En Colombia, el equipo de La Puente obtuvo los 3 puntos con los goles de Castillo y Jesús López. La semana siguiente los debutantes jugaron en el Chateau Carreras. Talleres se adelantó con Federico Astudillo en su partido contra Tuluá. El uruguayo Alex Rodríguez empató y Diego Garay dio los 3 puntos para el
al equipo de Mario Ballerino. River recibió al América en el Monumental al día siguiente. Oviedo fue la figura del cotejo junto a Zamorano y marcó el único gol de las Águilas para su triunfo en Núñez. Sobre el final, Raúl Lara fue expulsado. En el siguiente encuentro, River enfrentó al Tuluá y mejoró después de tener una excelente segunda parte. El conjunto de Ramón Díaz se llevó los 3 puntos merced a los tantos de Esteban Cambiaso y Juan Eduardo Snyder. Las revanchas comenzaron en Pereira, donde se midieron Tuluá y Talleres. El doblete del argentino Rogerio Pereira y Mayer Candelo de penal le dieron ventaja a los del argentino Oscar Quintabani. Ever Fernández descontó y el brasileño Marcos Ferreira logró un triunfo histórico para los paneleros. Al día siguiente, América y River empataron sin marcar y el equipo mexicano clasificaba a octavos. Las Águilas visitaron a Talleres en Córdoba en su quinto partido y obtuvieron los 3 puntos gracias al tanto de Luis Hernández, lo que les permitió obtener el primer lugar del grupo. Mendoza fue expulsado en el minuto 90. En Pereira, Tuluá recibió a River, quien con Alejandro Domínguez y Matías Lecky obtuvo la ventaja. El descuento lo hizo Alexander Posada. Sin embargo, Ariel Ortega, Domínguez y Martín de Michelis aseguraron la goleada y permitió la clasificación millonaria. River se enfrentó a Talleres en el último partido y logró abrir el marcador con tanto de Marcelo Escudero en el segundo tiempo. Astudillo marcó el empate y los cordobeses aseguraron el tercer lugar. En el Azteca, Tuluá fue recibido por América, el que se adelantó con el venezolano Ricardo Páez. Oscar Díaz empató y las Águilas ganaron con Lipatín y Moctezuma Cerrato, aunque sufrieron el descuento final de Frank Torres. En el estadio Palo Grande, Once Caldas se enfrentó a Flamengo en el inicio del grupo 8. Con el gol del argentino Sergio Galván Rey, el equipo de Manizales venció al subcampeón de la Copa Mercosur. El Vengao se presentó a la Universidad Católica la semana siguiente y se adelantó con Felipe Melo. Sin embargo, Miguel Ramírez, Arturo Norambuena y Milo Bambirosevic permitieron a los cruzados obtener su primera victoria en Brasil. Olimpia se estrenó en el torneo recibiendo a Once Caldas. Los albos se adelantaron con Galván y los franjeados remontaron con doblete de Richard Báez. Neider Monantes logró el empate y Miguel Ángel Benítez dio la victoria al Decano como local. A la semana siguiente, los dirigidos por el argentino Neri Pumpido se enfrentaron a la Católica y obtuvieron los 3 puntos gracias al gol de Juan Carlos Franco. Pese a ello, el argentino Gastón Córdoba fue expulsado. En el Maracaná, Flamengo se adelantó con gol de Fernando frente a Once Caldas. Después de que Galván lo empatara, los goles de Roma y Juninho Paulista en 2 ocasiones permitieron que el equipo de Joao Costa se recuperara y obtuviera su primer triunfo. Sin embargo, a la semana siguiente, el equipo duronegro se dio unidades al empatar sin marcar ante Olimpia. La Universidad Católica visitó a Once Caldas al día siguiente. El primer gol fue de Leda Preciado y Agustín Julio detuvo un penal a Ramírez. Después, el triunfo del equipo de Javier Álvarez en Palo Grande fue posible gracias al doblete de Raúl Marín. En el siguiente encuentro, Católica recibió a Flamengo. Melo aventajó al FLA, quien requería de urgencia los 3 puntos. Sin embargo, Milosevic y Ramírez asignaron esas unidades a los cruzados, lo que resultó en una situación complicada para los cariocas. Después, Olimpia visitó a Once Caldas, quien tomó la ventaja con Francisco Foronda. Mauro Caballero anotó el empate y Calmar marcó el icónico gol del triunfo después de la expulsión de Jorge Díaz a favor del Decano. Luego, Olimpia y Católica se enfrentaron en Asunción. Luego que el uruguayo Sergio Temán y el paraguayo Jorge Campos fueran expulsados, Eduardo Arancibia y Carlos Estigarribia dejaron el cotejo en tablas. En la última fecha, Olimpia enfrentó a un Flamengo ya eliminado que tuvo una actuación bastante deslucida en Paraguay. Después de 4 años, los goles de Córdoba y Báez permitieron que el Decano clasificara a octavos de final. En tanto, el argentino Daniel Pérez adelantó en Las Condes a la Universidad Católica frente a Once Caldas. Galván marcó el empate de la Roja Marín y el argentino Iván Gabriel determinó el score a favor de los cruzados. Norambuena garantizó el pase para el equipo de Juvenal Olmos. Del 23 de abril al 2 de mayo del 2002 se llevaron a cabo los octavos de final. La eliminatoria entre Montevideo Wanderers y Peñarol se llevó a cabo en el Estadio Centenario. El Bohemio fue local en la ida. Los dobletes de Guren y Bueno establecieron la igualdad en este partido y revitalizaron la revancha. El Carbonero fue el anfitrión de este cotejo. Bueno adelantó al Maña mientras que José Herrera logró igualar. En la segunda parte, Marcelo de Sousa dio una ventaja para el Maña. Cerca del final, Alejandro Herrera logró empatar y obligó a la definición por penales. Los de Tolaza fallaron sus 3 disparos y Robert Lima logró llevar a Peñarol a cuartos de final luego de 4 años. En tanto, en el Olímpico de Riobamba, Olmedo recibió al Morelia. Monarcas demostró su dominio y lograron una goleada contundente con el triplete de Tato Noriega y doblete de Íñiguez, lo que significó que la serie ya estaba marcada a favor de los mexicanos. Con su doblete en el Estadio Morelos, el argentino Eduardo Giacchetti devolvió la ilusión a los ecuatorianos, pero Morelia logró el boleto a cuartos gracias al doblete de Fernández y el tanto de Noriega, haciendo lo que le faltaba a la visita.
Después América fue recibido por Cienciano en el Garcilaso de la Vega del Cusco. La victoria de las Águilas en la antigua capital incaica fue lograda por el chileno Reinaldo Navia, quien marcó el único gol del partido. En el Estadio Azteca, el equipo de La Puente demostró su superioridad al ganar con 2 goles de Navia y los tantos de Castillo y Patiño. Cardi hizo el descuento para los jujeños y América avanzó a cuartos de final. Por otro lado, en la ida en el Olímpico Atahualpa, el Nacional y Boca empataron sin marcar goles en Quito, tal como sucedió 2 años atrás. El equipo de Tavares demostró su favoritismo en la revancha en la Bombonera. Nuevamente se clasificó entre los 8 mejores de la Copa al vencer con tantos de José María Calvo y Marcelo Delgado. Mientras tanto, en la ida en San Carlos de Apoquindo, Ana Ilson le dio la ventaja a Sao Caetano frente a la Universidad Católica. Antes de la media hora de juego, Campos estableció el empate de los cruzados. En el Anacleto Campanella, Brandao adelantó al azulao. Loran Buena logró la igualdad en la segunda parte y provocó la definición por penales en esta serie que se mantuvo en un nivel equilibrado. La serie resultó favorable al subcampeón brasileño debido a los fallos de Mauricio Segovia y Patricio Almanzábal. Daniel marcó el gol que permitió a Sao Caetano destacarse y avanzar a cuartos de final por primera vez. Por su parte, Olimpia fue recibida en el Municipal de Calama por Cobreloa. Dinamarca le dio la ventaja a los Zorros del Desierto y Nelson Zelaya marcó el empate. Acabando el primer tiempo, el árbitro argentino Ángel Sánchez fue agredido con piedras por parte de seguidores locales. Como resultado, la Conmebol declaró por finalizado el partido y el decano fue vencedor con ventaja de 2 goles, además de darse la clausura del Estadio Naranja. La vuelta en Asunción comenzó con la expulsión del argentino Claudio Mele, que le dio un leve dominio a Olimpia. Báez y Benítez le dieron la ventaja. Canovio hizo el descuento y Cobreloa dominó sin apremiar. Olimpia alcanzó los cuartos de final. Después, en un duelo de candidatos, River Plate enfrentó a Gremio. En el Monumental, Eduardo Martini y Tinga fueron las principales figuras, sin embargo, Eduardo Coudet adelantó a los millonarios. En Núñez, Tinga lo empató y Gilberto del triunfo al tricolor. La revancha vio un Gremio fuerte y rotundo. La expulsión del paraguayo Celso Ayala lo benefició y obtuvo la ventaja con Méndez Uilizao. La roja Claudio Usain ayudó en esta clase y Gremio selló su clasificación con Ciño y Luis Mario. Finalmente, en el Centenario, el América de Cali fue recibido por Nacional, quien ganó de manera calculada por la mínima diferencia. A 3 minutos del final del partido en Montevideo, Pancini logró el triunfo para el bolso. En el partido de revancha en el Pascual Guerrero no se registraron tantos debido a que el campeón uruguayo implementó una estrategia efectiva para prevenir los ataques escarlatas. Nacional se clasificó tras una serie difícil. 5 países decían presente en la siguiente instancia. Los cuartos de final se jugaron del 7 al 16 de mayo del 2002. En el Centenario, Peñarol enfrentó a Sao Caetano y a pesar de la superioridad del azulao, Lima anotó el único gol que permitió la victoria del Carbonero en el partido de ida en Montevideo. Jiménez obtuvo la ventaja a favor del Maya en el Anacleto Campanella en el inicio de la vuelta. Sin embargo, Sao Caetano tuvo un dominio evidente y logró la remontada con Giancarlos y Somalia, lo que forzó la definición de esta serie desde los 12 pasos. Bueno la lanzó al palo y las fallas de Nicolás Rotundo y Lima permitieron al azulao clasificarse a semifinales por primera vez luego de acertar 3 de sus 4 disparos. En tanto, en el Olímpico de Porto Alegre, Gremio enfrentó a Nacional y solo pudo marcar la diferencia en el cuarto final del partido. Rodrigo Fabri marcó el gol de triunfo local. El segundo tiempo de la revancha en el Centenario fue emocionante. Chengue Morales marcó el primero de penal e igualó la serie para Nacional. Sin embargo, Claudio Miro empató y otorgó la ventaja final a Gremio, quien, aunque acabó con 10, se metió en la penúltima instancia. Por su parte, Boca Juniors y Olimpia se enfrentaron y el decano deseaba volver a eliminar a un Ceneice que había sido bicampeón como 1979. El primer gol fue marcado por Carlos Tevez a favor de los de Tavares. Sin embargo, el autogol de Traverso dejó el partido en igualdad. El escenario de la revancha fue el defensor del Chaco. En un momento del juego, el portero Roberto Bondancieri se dirigió rápidamente al baño debido a sus dolores de orina. En el transcurso de la segunda parte, Néstor Isasi logró el triunfo del decano, poniéndole fin al dominio de Boca. Finalmente, el primer duelo de mexicanos, sin considerar la pre-Libertadores, tuvo lugar en el Morelos tras 4 años. Monarcas se adelantó con el tanto de Morales ante el América. En la segunda mitad, Navia logró el triunfo águila gracias a su doblete antes de ser expulsado junto a Heriberto Morales, situación que también sufrieron Fernández y Mendoza. A pesar de la roja al chileno Ricardo Rojas, América demostró ser superior en la vuelta en el Azteca. En la segunda parte, Patiño y José Antonio Castro dieron el triunfo a las Águilas, a pesar del descuento de Franco para Morelia, quien se fue con dignidad. Los brasileños estaban entre los 4 mejores de la competición. Tras la interrupción debido a la celebración de la Copa del Mundo en Corea del Sur y Japón, se
se llevaron a cabo las semifinales del 9 al 17 de julio del 2002, permitiendo a los equipos realizar hasta 2 modificaciones en la plantilla de jugadores. Sao Caetano acogió al América en el Anacleto Campanella. El azulado desempeñó una destacada labor en ese compromiso en el que fue predominante. Al minuto 25, una pared entre Robert de Piño y Somalia posibilitó que este último abriera el score. Este jugador causó un penal minutos después por una falta que recibió. Adaucinho lo realizó y amplió las distancias para el subcampeón de Brasil. Las águilas marcaron la diferencia en el segundo tiempo, pero Silvio Luis impidió el descuento. Russo y Navia vieron la doja al final y Sao Caetano consiguió la ventaja. El segundo partido tuvo lugar en el Coloso de Santa Úrsula y el azulao mantuvo un juego parecido al del América. Incluso se adelantó en menos de 10 minutos con Ailton. Sao Caetano también evidenció su robustez y firmeza en el Azteca, lo que evitó grandes sobresaltos en la altura. Cuando comenzó el segundo tiempo, Pavel Pardo anotó el empate para las Águilas que, si hubieran pasado a la final, hubieran sido locales en el duelo de ida debido a una regulación de Conmebol. El que sí consiguió llegar allí fue el equipo del suburbio de Sao Paulo y que aspiraba a la gloria. En la otra llave, en el Defensores del Chaco, Olimpia cogió a Gremio y salió decidido a obtener la corona continental en su centenario. El tricolor demostró su renombre y trayectoria en esas batallas. Un disparo de Anderson Lima de tiro libre abrió la cuenta. Esto provocó que el cuadro de Pumpido se comportara con más resolución y valor. Eso se manifestó en el doblete de Ortemán y el tanto de Benítez, que fueron protagonistas. La ventaja del decano podría haber sido más amplia, sin embargo, después de aliviar su presión, Méndez descontó y brindó esperanzas al equipo de Tite. En la revancha en el Olímpico de Porto Alegre tuvo como vencedor al tricolor gracias al gol de Ciño al final del primer tiempo, pero que sufrió un caro precio debido a la lesión de Méndez y la falta de definición. Olimpia demostró firmeza y entrega y a pesar de la expulsión de Quintana, logró que esta serie se definiera desde los 12 pasos, al resistir las opciones de Gremio. En la definición los 3 primeros lanzamientos fueron precisos y Ricardo Taparelli se convirtió en destacado al neutralizar el disparo de Fabri. Eduardo procedió de la misma forma con Caballero, pero se adelantó y se decretó la repetición, lo que provocó que el vicepresidente del tricolor José Octavio Germano ingresara al campo para amenazar al árbitro. Esto detuvo la definición por 25 minutos. Después Caballero marcó y además lo hicieron Fernando Menegazzo y Franco, cuyo gol posibilitaba a Olimpia acceder a la final luego de 11 años. Blanqueados y azules se alistaban de esta manera a la definición de la Copa. Las finales entre Olimpia y Sao Caetano se disputaron el 24 y 31 de julio del 2002. El cotejo inicial tuvo lugar en el Defensores del Chaco bajo el arbitraje de Horacio Elizondo, un día antes de que el decano conmemorara su centenario de fundación. El equipo de Pizarni fue brillante y evidenció su fuerza, mostrando un excelente rendimiento grupal. Los dos equipos contaron con múltiples opciones y el encuentro se inició sin concesión alguna. Sao Caetano tenía el control del balón y Olimpia optó por contragolpes en un primer tiempo que resultó equilibrado. Durante la etapa complementaria, el azulao mostró mayor habilidad técnica y una inclinación ofensiva. Un centro de Russo encontró en la cabeza de Ailton, lo que silenció el estadio de Barrio Sajonia y dio la ventaja al joven Sao Caetano. Este último mostró un buen juego y venció la batalla de la media cancha, aprovechando la ausencia de claridad de Olimpia y la ventaja en la serie. Esto molestó al presidente del decano, Osvaldo Domínguez, quien había organizado una cena para su equipo y dio la dimisión a su cargo. Sin embargo, 2 días más tarde, el mismo que también es padre de un tal Alejandro Domínguez se retractó. El día del encuentro de vueltas, lanzó una arenga a la hora de almuerzo que hizo que su equipo se sintiera muy motivado dentro del hotel donde se alojaba en Sao Paulo. Sao Caetano seleccionó al Pacaembu de la citada ciudad paulista para acoger el duelo de vuelta por motivos de aforo. El árbitro fue el colombiano Oscar Ruiz. A la media hora de iniciado el encuentro, una eficaz acción entre Somalia y Ailton posibilitó que este último abriera el marcador, ilusionando al azulao de convertirse en el primer equipo en obtener el trofeo sin antes lograr la corona a nivel nacional. Sin embargo, Olimpia puso corazón y mucha disposición frente a una circunstancia que parecía inalcanzable. Demostró su fuerza y brutalidad en la segunda mitad. Al minuto 49, Córdoba con un disparo desde la izquierda anotó el gol del empate. 8 minutos más tarde, el brasileño Enrique da Silva encontró a Báez, que con un cabezazo otorgó al decano la ventaja en el partido y la igualdad en la serie. Esto provocó la definición desde los 12 pasos, no sin antes el decano acabar con uno menos por doble amonestación a Víctor Quintana. Después de haber acertado ambos cuadros sus 2 primeros disparos, Taparelli atajó los disparos de Marlon y Serginho. Caballero ejecutó el cuarto y que fue decisivo, penal, para favor de ese equipo y redondeó la hazaña paraguaya en Sao Paulo. Por tercera vez en su historia, Olimpia tuvo el mayor torneo continental. El equipo de Pumpido, quien ya había sido campeón con River en 1986 como futbolista, exhibió su determinación y capacidad de resistencia frente a los obstáculos, consiguiendo el cetro.
Olimpia se transformó en el primer equipo en conseguir la copa gracias a las nuevas reglas de acceso al torneo, dado que, si tomamos en cuenta las reglas hasta 1999, el decano no habría calificado al torneo. Además destacaron en su equipo Julio César de Virginio Cáceres y Julio César Enciso, quien levantó el trofeo. En dicha ceremonia, Domínguez intentó quitarle la copa al miembro del comité ejecutivo de la Conmebol, Nami Apichetit, ante la ausencia de Nicolás Leos, ausente debido a un resbalón que sufrió su trayecto del hotel donde se hospedaba con dirección al Pacaembu, en un día de fuerte lluvia. En el ámbito local, Olimpia cayó en semifinales del torneo de apertura ante Cerro Porteño y terminó en tercera posición de clausura a tan solo 2 unidades del campeón 12 de octubre, quien perdió la final del campeonato anual frente a Libertad. Olimpia concluyó en la tabla acumulada del fútbol paraguayo en cuarta posición. En abril del 2002, en plena disputa de los grupos, Conmebol empezó a programar la ejecución del torneo continental para el segundo semestre, en respuesta a la crisis económica que afectaba a la región. Consideró la idea de una Copa Panamericana en colaboración con la CONCACAF y que daría de premio un trofeo frente al ganador de la Copa de la UEFA. Sin embargo, en el Congreso de Buenos Aires de julio se planteó realizarlo para el año siguiente debido a la ausencia de pactos con la CONCACAF y la indiferencia de mexicanos y brasileños. El ente continuó negociando con patrocinadores para llevar a cabo un certamen excepcional e inicialmente se planteó restaurar la Supercopa con 16 participantes y una eliminatoria previa para brasileños y argentinos. Sin embargo, el 8 de agosto, Conmebol anunció la realización de una edición extraordinaria de la Copa Sudamericana, patrocinada por torneos y competencias sin la participación de los brasileños por motivos de calendario, aunque de manera extraoficial por presiones de Globo, con el objetivo de realizarse por única vez para satisfacer la solicitud de los clubes de Sudamérica. San Lorenzo logró el título y superó en su camino a Monagas, Racing, Bolívar y en la final Atlético Nacional, al que venció 4-0 en Medellín y empató sin goles en el nuevo gasómetro. El éxito de este certamen hizo que la Panamericana fuera postergada y se pactó una segunda edición de la Sudamericana, que oficialmente se convirtió en el torneo oficial del segundo semestre. Volviendo con Olimpia, el decano jugó la Copa Intercontinental en diciembre contra el campeón europeo Real Madrid en el Estadio Internacional de Yokohama, lugar de la final de la Copa del Mundo de ese año. En ese día, el brasileño Ronaldo sobresalió y abrió el marcador de los merengues ante el decano. Guti cerró el triunfo del Madrid. El surgimiento de la Sudamericana impulsó la reaparición de la Recopa, que se llevó a cabo en julio del 2003 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles en los Estados Unidos. Olimpia se enfrentó a San Lorenzo y consiguió el título por primera vez en cancha gracias a los goles de López y Enciso, haciendo recordar que en 1990 lo consiguió de forma inmediata al conseguir Libertadores y Supercopa. Para la siguiente edición, Olimpia se presentó con el objetivo de preservar su corona e ir por cuarta vez al título, pero varios grandes del continente aspiraban a obtenerlo. Esto y más te lo develaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.